12:29 minutos, estamos en Decime la Verdad con el señor Nacho Urruzpuru, con Cristian Jiménez, con Juan Reguito. Ya estamos con la primera nota del día, estamos con Dora Barrancos, socióloga, historiadora, feminista. Buen día, ¿cómo estás, Dora? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos nuevamente. No, es un gusto. Bueno, Dora, ayer se cumplieron 75 años del derecho de la mujer a poder votar. Quisiéramos preguntarte o que nos comentes o que nos hagas una pequeña reflexión. ¿Cómo no? ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, perfecto. Bueno, la procura del voto fue una de las primeras iniciativas de las mujeres que se tornaron feministas a mediados del siglo XIX, ¿no? Había 3 derechos fundamentales que procuraron esas primeras, nuestras antecesoras, ¿no? Nuestras tatarabuelas. Una, el derecho al voto. Junto con el derecho a la igualdad jurídica. Porque como ustedes deben saber, las mujeres eran secundarias jurídicamente hablando, ¿eh? Eran incapaces relativas, eran inferiores jurídicamente. Así que eso, junto con el voto, fueron los 2 puntos principales del programa. Y el tercero, para decirlo más económicamente, el derecho a una educación paritaria con los varones. Así que el voto transcurrió, sobre todo más fuertemente, como una demanda desde mediados del siglo pasado, el siglo XIX se hizo mucho más aguda la demanda, y bueno, nuestras primeras feministas también se enrolaron con el voto, sobre todo en la segunda mitad de la primera década y durante los años 20. Hubo varias organizaciones con 3 mujeres muy, muy importantes que las voy a nombrar. Sí, cómo no. Julieta Lanteri, Alicia Moró de Justo y Elvira Rawson de Delepiane. Fueron las 3 lideresas, sobre todo de la procura del sufragio durante los 20. Pero quiero decir que estas mujeres que estaban enroladas entre el libre pensamiento, el socialismo, o una vertiente más radical del radicalismo, como es el caso de Elvira Rawson, también se le unieron voces de mujeres que eran más conservadoras, digamos así, y que dentro del orden de los derechos de las mujeres estaban sobre todo interesadas en el sufragio. Así que aparecieron algunos grupos, entre ellas Carmela Horne de Burmestein, que fue también una lideresa importante de las fuerzas, ¿cómo decirlo?, no tan radicales como el resto de las feministas que he nombrado. Así que, primera cosa que quiero decir, en el 32 llegó por primera vez el voto a ser discutido en el Parlamento y ganó. El voto de las mujeres ganó en la Cámara de Diputados. Y cuando pasó al Senado, naufragó, nunca más se abrió el expediente. Y que esa fue una derrota un poco parecida a la derrota que tuvimos en el 2018, ¿no? Por media sanción, me refiero al aborto, media sanción de diputados y naufragio en el Senado. Hasta que, sobreviene una serie de acontecimientos que son muy notorios en nuestra historia, el venimiento del peronismo, la figura de Evita es, de una excepcionalidad remarcable, su empeño para el voto es indiscutible, incuestionable, y así fue como inclusive organizó a las mujeres. Quiero contar algo si tengo un minuto. Sí, claro. Ella le había pedido a Colón, que era el presidente de la Cámara, no tratar el voto hasta su regreso de Europa. Y eso siempre nos hemos preguntado por qué. Y yo creo, y lo he dicho muchas veces, porque Evita quería ser una vigilante, una supervisora estrecha, a ver que no fueran las huestes machirulas a hacer un traspiés, ¿no? Así que se puso ahí, y efectivamente en los días de septiembre hubo un gran acto, ya terminando las sesiones, un gran acto con mujeres muy importante frente al Congreso, hasta que, se consiguió la sanción, estamos recordando el día de ayer. Gran paso, gigante paso. Imagínense ustedes
que significó ese, bueno, primer estatuto de ciudadanía, ¿no? Primer estatuto. Bien. Esto que nombrabas recién, Dora, que Evita quiso que se produjera su vuelta desde Europa hacia acá como para tratar de verificar que todo estuviera en orden y que no sucediera lo que había sucedido en la ocasión anterior, que había pasado Cámara de Diputados. Bien. Sí, Evita tenía una intuición extraordinaria, además, sobre los acontecimientos, sobre las apuestas. Es una figura impresionante. Y dime. Bueno, hablamos de esto que es un tema positivo, digamos, esto de el primer voto femenino, y te corro hacia algo no tan grato. Estamos viviendo hechos graves como el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación. También lo descubierto sobre la Escuela de Yoga de Buenos Aires, a quienes se los acusa de trata de personas y esclavitud, entre otras cuestiones, ¿verdad? Y ahora este otro hecho en el que se vincula a Marcelo Teto Medina y a un montón de personas más con la organización La Razón de Vivir, que simulaba ser un centro de rehabilitación para personas con adicciones a las drogas, cuando en realidad se trataba a las personas como esclavos también. Queríamos preguntarte cómo se hace para poner freno a estos hechos relacionados con el odio y a la manipulación de las personas. Bueno, son un poco diferentes, ¿no? Un poco diferentes, tienen una escala de proyección, de conmoción muy diferente, y vamos a comenzar por la tentativa de magnifemicidio. Bueno, es un hecho tan escabroso y tan aciago, tan protuberante en los significados más dolorosos para la sociedad argentina. Si piensen como se piense, si hay alguien que no la quiere, pero debe pensar qué hubiera ocurrido de haber sido bien sucedido, bien acontecido el feroz, la empañadura de ese revólver que, como yo he dicho estos días, tenemos que agradecer por primera vez a la precariedad, que estuvo del lado del bien. La precariedad estuvo del lado del bien, ¿no? Las precariedades suelen estar, generalmente tienen una deriva que no es interesante. Bueno, y ahí hay algo milagroso, sin duda, como lo ha dicho la propia Cristina. Pero ¿ustedes imaginan contrafácticamente cómo estaríamos hoy en la Argentina de haber ocurrido esa brutal circunstancia? Es inimaginable, ¿no? Invivible, ¿no? Así que bueno, yo lo que espero que se llegue a la raíz, que se llegue a los autores intelectuales, porque esta masa material tan, en fin, tan precaria también en todos los sentidos, socialmente hablando, etcétera, etcétera, son actuantes obviamente a demanda, son actuantes a demanda. Así que necesitamos que se esclarezca la raíz, a dónde están les mandantes. Ahora, con relación a las dos otras, los otros dos fenómenos, hay uno sobre el que tengo, creo, una opinión formada, porque me he podido informar bastante sobre la escuela de yoga, que es una escuela realmente tenebrosa. Hay toda una... digamos, parecería ser que tenemos un cúmulo de pruebas absolutamente empíricas respecto de la reducción a servidumbre, la reducción, bueno, el trabajo sexual explotadísimo, etcétera, etcétera, con figuras inclusive bastante prominentes de la escena social. Con relación al último caso, la verdad es que lo he podido acompañar, en fin, así como solamente por la información de medios, y yo tengo alguna duda, porque me sorprendió que entre los familiares, las familias, las madres, y las personas que fueron recuperadas, que se
acercaron. Hay una opinión absolutamente contraria. Entonces, yo tengo, y hoy estuve siguiendo un poco respecto de cómo es la figura del cura que aparentemente, digo, es un cura, aparentemente el que inicia la denuncia, y que escuché esta mañana, puede ser que sea una opinión desventurada, que no tenga ningún asidero, pero que el cura en cuestión estaba queriendo poner también él una especie de granja, etcétera, en el mismo sentido. En fin, no quiero hacer, a mí lo que me parece muy tremendo es la condena rápida que se hace, yo no lo conozco a este muchacho, al Teto Medina, más que, como ustedes se imaginan, por razonables influjos de opiniones mediadas, porque no sigo los programas donde él ha actuado, no tengo nada que decir ni a favor ni en contra. Me parece absolutamente exagerado que esté detenido todavía, si efectivamente, como parece ser, él prestaba servicios a esa comunidad, como tantísima gente recuperada lo hace con las, con las unidades de atención para adictos, ¿no? En suma, tengo una opinión muy reservada. Me parece que hay mucho ruido y poca nuez. Bien. Dora, Nacho Ruspuru te saluda, ¿cómo estás? Hola, Nacho. Un gusto otra vez hablar con vos, la verdad, muchas gracias. Siguiendo dentro de este tema, pero tal vez, si querés, hasta de un modo abstracto, ¿no? Porque tal vez esta noticia nos traiga la oportunidad de charlar un poco sobre lo que es la salud mental. Y te quería consultar, a ver, un poco apelando a tus conocimientos y tu razonamiento desde la sociología, ¿cuán tabú es el tema de la salud mental en esta sociedad argentina, que por otro lado es un país, creo yo, récord en cuanto a cantidad de psicólogos egresados, ¿no? Pero te quería preguntar eso, ¿qué tan tabú está el tema de la salud mental acá en la Argentina? Al mismo tiempo, si consideras que vivimos en una sociedad excluyente, ¿y por qué digo excluyente? Tal vez por esta cuestión de la situación en la que quedan las personas que quedan privadas de su libertad, ya sea en una cárcel, en un centro asistencial mental, como este podría ser el caso. ¿Cómo se lleva adelante la reinserción social dentro de las instituciones de nuestra sociedad? Bueno, Nacho, efectivamente voy a hacer tanteos. Yo no soy especialista en estas cuestiones. Ahora, eso sí, voy a confesar algo. Hemos estado muy afectadas con una de nuestras criaturas, de nuestros nietos, en relación a adicciones. Y sé perfectamente lo que significa. El costeo humano, lo que significa el envolvimiento de la familia, la sistemática atención. No se trató de internación, pero se trató de un trabajo que eran 24 sobre 24 horas del día. Fue una comunidad terapéutica excelente, excepcional. Justamente, saben ustedes muy bien que las mejores comunidades terapéuticas, por supuesto que tienen que estar habilitadas, etcétera, no voy a discutir eso, pero tienen muchísimo que ver con una cierta responsabilidad directiva que reposa en manos de ex adictos, de ex personas adictas. Y además que el trabajo de recuperación es colectivo, no adelanta, hay una serie de trabajos, eso sí, que muestran que no adelanta nada el acto individual. Tiene que haber un acto colectivo, tiene que haber una especie de reinmersión en circunstancias empáticas, la afectividad, la idea de autovalor, etcétera, etcétera. Y eso es un acto colectivo. Las terapias son colectivas y bueno, en fin. Y ustedes pueden consultar a quienes han pasado por estas circunstancias y que están muchísimo más habilitadas, más habilitadas que yo. Lo segundo, sí, vos decís muy bien, qué país extraño es esto, ¿no? Qué contradictorio. Es el país de la PSI, es el país de la PSI. El número de psicoanalistas en la Argentina, no sé ahora cómo estamos, porque el psicoanálisis
fue enorme, tuvo enorme vigor en los años 60 y 70, y bueno, hay ahora composiciones psicoanalíticas de diverso tono. Tengo entendido que en este momento la plaza mayor del psicoanálisis lo ocupa sobre todo las teorías lacanianas, sobre lo cual no me meto. Pero por otra parte, tal como decías, la Argentina es una enorme usina productora de psicólogos. Pero sin embargo, el problema de la salud mental sigue siendo un problema, no sé si tabú, pero es un tema que a veces tiene una suerte de desacierto en la subjetividad, como si fuera peor que el cáncer. ¿Está claro? Sí. Entonces, me parece que hay esa contradicción en la sociedad, ¿no? Tenemos una enorme capacidad de producir profesionales para atender los procesos de salud mental, y sin embargo sigue habiendo algo así como resistencias, alaridos, de malas praxis familiares, ¿no? Digo, malas praxis familiares, empecemos por ahí. Entonces, yo creo que sí, a pesar de que tenemos una ley de salud mental que es, efectivamente, argumentativamente parece impecable y demás, y yo creo que tiene aspectos extraordinarios, pero bueno, habría que pensar en las situaciones en donde los sujetos efectivamente están en una situación de mucha obliteración de su propia subjetividad, de su propio razonamiento y demás. Ahí no se trata de forzar a nadie, pero no se puede hacer abandono de personas. ¿Está claro? Claro. Sí, entonces hay que encontrar algo, Ahora, yo no estoy habilitada para decir cómo es el algo, cómo es eso que transcurre entre la no voluntad de tratamiento y la necesidad de tratarse, porque si no lo que sobreviene es la muerte. Sí, y ustedes saben que estamos frente a tasas de mortalidad gravísimas. En Estados Unidos es gravísimo. ¿Ustedes vieron lo que dijo el presidente Petro en Naciones Unidas? Sí. Excelente. Bueno, entonces ahí hay algo en donde obviamente tenemos que pensar en la dignidad del sujeto afectado, tenemos que pensar en qué es lo que le ocurre, etcétera, pero bueno, hay un punto en que las familias amorosamente y no impositivamente tienen que hacer algo, porque esas personas se mueren de sobredosis, se mueren por las derivaciones que tiene la toxicidad, etcétera, etcétera, generalmente por sobredosis. Vos sabés que justo ahí quería consultarte, porque vos mencionaste un término que me llamó la atención, esto del acto colectivo, ¿no? En cuanto a la posibilidad de recuperación de estas personas. ¿Acto colectivo involucra a la familia o a más actores? Digamos, ¿en qué sentido lo decís? La familia debe estar presente, pero no estar presente exactamente en lo que serían los procesos de terapéuticos colectivos internos. Yo todo lo que sé, lo sé por la experiencia vivida familiarmente, insisto, en una comunidad terapéutica en donde la familia tenía un lugar, pero no era un lugar invasivo. La familia no podía decirle, ay, pero ¿por qué esto y lo otro? Porque evidentemente ahí hay un elemental cálculo o una apuesta a la habilitación, a la experticia, ¿no? Si la institución es confiable, si tenemos una serie de datos sobre su confiabilidad, sobre la experticia de quiénes son los operadores, las operadoras. Además, yo había leído, recuerdo perfectamente, un texto muy, muy interesante de psicólogas que trabajan en esta comunidad terapéutica, a la que me refiero con tanto cariño, que habían escrito de manera muy, muy enjundiosa por qué las terapias individuales no dan resultados en términos de adicciones. ¿Por qué no dan resultados? Entonces hay algo del orden de la sorosolidaridad. Hay otra cuestión. Y además, nada más importante, parece que se dice teóricamente, que verse en el espejo del alter, ¿no? Y entonces, ahí también se encuentra una comunidad de sentidos respecto de
la circunstancia, ¿no? Hay una comunidad de sentidos, más o menos a la gente no le pasan las mismas cosas, pero le pasan, pero su resonancia es bastante semejante. Bien. Dora, ya que Nacho te sacó el tema no, para ir cerrando un poco la nota, pero te sacó el tema de las adicciones, y que es uno de los modos que tiene el sistema de manipular a las sociedades, ¿verdad? Y de influenciar. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el modo que crees vos? ¿Cuál otro modo existe visible en el que se manifiesta esta manipulación hacia las sociedades y a quienes se busca para someter? Bueno, yo creo que las pruebas empíricas son tan sobrantes, son tan holgadas que me remito. Primero, estamos hechos del lado de afuera, ¿no? Hay indicaciones, sobre todo de propaganda, de reclames, y esto no están comprometidos solo las empresas comerciales, pensemos también en las empresas médicas. Yo voy a decir algo que ustedes van a entender muy bien. Hay una técnica por ahí médica exacerbada en el sentido de usted puede, una persona como yo que tiene 82 años, por ahí viene la idea desventurada que trabaja sobre mi narcisismo, que dice, pero usted está en condiciones de bailar de tutú en el Colón. ¿Está claro? Entonces, digo, hay unos incentivos que son, como dijo Petro la vez pasada, son una malla, evidentemente, cuyo nodo central está en hacernos, obviamente, gente subordinada, pero nadie deja de ser responsable en este modelo capitalista, El empresario que produce cerveza, el que fabrica toxicidades, hasta, yo diría, la tecnomedicina, que es capaz de decir, una hace varias estéticas, pero va a quedar bárbara. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, tal cual. Entonces, y sumarle, no quiere... sumarle los medios de comunicación, ¿verdad? Bueno, no los toqué primero porque me parece que a veces nos acostumbramos a los medios y en realidad el motor de los medios está en otro lugar, ¿no? Son los medios, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que sí, estamos en gran medida a merced de la externalidad, y hay que tomar conciencia de eso. Yo no voy a erradicar todo el consumo, no me voy a poner tan radicalizada para decir, ay, todos los consumos, porque la verdad sería un poco, ¿cómo decirlo? Me parece que es patético, ¿no? Si uno dice, no voy a consumir más esto. Vivimos en una sociedad de consumo. Yo recuerdo, y ustedes no habían nacido, lo que fue el movimiento hippie. El movimiento hippie era una respuesta anticonsumo. Era una lucha contra el capitalismo del lado del consumo. Ustedes saben que se enrolaron en el hippismo gente de clase media alta, también, porque había un acto de mucha criticidad respecto a lo desventurado, a lo alienado, a lo manipulador que era el mundo ese tremendo que no perdona nada. Y bueno, tenemos acá evidencias tremendas de gente que dice que se puede vender órganos, que se puede vender niños. ¿Qué les parece a ustedes? Estamos frente a clímax, a exacerbaciones que ahí sí no pueden ser soportadas. Una vida democrática no puede, una vida que trabaja para efectivamente la liberación de la condición humana en toda su dignidad, no puede abonar semejante falta de cordura, en la que pone en el lugar de la razón al mercado, en el lugar de las sensibilidades al mercado, en el lugar de la razón fundamental, trascendental al mercado. Dora, nos quedamos en silencio cada vez que te escuchamos acá en Decime la Verdad junto con Nacho, para escuchar atentamente cada cosa que decís con la claridad que la nombrás y con todas las frases que nos dejás y nos quedan resonando porque son sumamente importantes para poder lograr una sociedad mejor. Bueno, pero lo importante es lo que digan les jóvenes
en una potenciación de su fundamental sentido de la autonomía, que no quiere decir para nada la opresión de nadie. Esta es la fundamental cuestión. Es una autonomía de cooperación, es una autonomía de solidaridades, es una autonomía de sororidades. Así que ustedes los jóvenes tienen un papel fundamental y no es por mera concesión demagógica. Bueno, vamos por esa autonomía entonces, Dora. Bueno, gracias por un abrazo gigante, grande. Un abrazo gigante. Dora Barrancos, la socióloga, historiadora feminista, estuvo en Decime la Verdad. Vamos a un tema, una pausa y ya estamos con Julieta Infantino.